nos vamos a ir a la última conferencia de este curso, pues vuelve a ser Luis la derivada de una función según Karl Marx. En medio ha dado 17, ¿no? 19 en total. Luego ya vimos aquel día que era el que más había dado con diferencia, más conferencias en este curso de actualización, y además da la casualidad de que Luis se jubila este curso. Esto no es una despedida del seminario, porque seguramente no es la última conferencia que Luis dé en este seminario, pero sí que es la última conferencia en activo, ¿no? Como docente en activo, porque docente será siempre. Así que nada más, yo agradeceros a todos el haber venido. ¿Puedes poner otra vez esas? Sí. Voy a perder un poco de tiempo. La primera, la de arriba, la de arriba. De arriba. Pasa, ve subiendo para que veamos las primeras, sigue. Sí, ya vale. Yo quería decir una cosa al final, pero aprovechando que está esta lista aquí, la voy a decir ahora. Como hay que hablar del tiempo, pues hay que hablar de los que faltan. Y al principio, José Luis Rubio, José Javier Guadalupe y Joaquín Hernández, de nuestros colegas de instituto que empezaron este seminario. Bueno, los tres ya no están, ¿no? Pues... Y Mariano Hormigón, que lo voy a mencionar al principio y sale incluso foto, que también está en las primeras. O sea que efectivamente vaya por los que no están. Ya está. Ahora ya queda, si me pones la primera, pues ya puedo empezar. Sí, te pongo la primera. Ahí lo tenemos tomando. Bueno, voy a hablar de un asunto que es llamativo, porque Karl Marx pues es llamativo, ¿no? Desde el fantasma que recorre Europa, es una persona de impacto. Pero voy a hablar de una cosa que no se conoce tanto, que es que no escribió de matemáticas en el sentido de un matemático que hace su tarea. Escribió cosas que le sugerían, como ahora contaré, lo que él estudiaba de matemáticas, porque sintió la necesidad de estudiar matemáticas, cosa que no había hecho, digamos, en la juventud. Esta charla es una charla que, hablando con Judith, y cuando Judith me comentó que cerrara el curso de este año, porque a mí también me cierran este año, la cosa era que yo pensé, pues esta conferencia que he dado en varios sitios, nunca igual, porque a mí me resulta muy difícil repetirme, pero variaciones sobre el mismo tema, me parecía que era una cosa de interés. ¿Qué voy a hacer? Voy a hablar, claro, de la derivada según Marx, derivar una función. ¿Cómo se deriva una función, en la opinión de este señor que sabía de tantas cosas, este filósofo? Pero para ello necesito una introducción, hablar un poquito de la relación de matemáticas, filosofía, ideología y esas cosas. Necesito luego ir al grano. El grano de la obra de Marx en la derivada pues, es corto, pero hay que hablar un poco del contexto en el que se movió respecto a las matemáticas, y luego hay que ver que la idea que él plasmó en un pensamiento y en unos papeles que estuvieron muchos años sin ser conocidos, porque hasta 1930, por ahí, los papeles de Marx no salieron al público, pues como la evolución de las matemáticas, tanto en la matemática infinitesimal ordinaria como en la matemática infinitesimal dialéctica, propia de los que hemos hecho matemáticas en contextos, llamémosle, no clásicos, igual que hay unas geometrías euclídeas, pues hay también unas matemáticas no estándar, no clásicas, el no estándar es otra cosa, ¿no? Pues ver cómo eso sucedió. Y finalmente, pues por las circunstancias del momento, pues un pequeño epílogo, quizá un poco personalista, un poco personal. Bueno, vamos con la introducción. Y en la introducción pongo aquí a Mariano. Mariano Hormigón es culpable de muchas cosas de las que me han pasado en relación con mi estudio de matemáticas e historia de las matemáticas. Y en concreto, Mariano, después del exitazo que hubo en Zaragoza con la organización del Congreso Mundial de Historia de la Ciencia, por primera vez en España, el año 93,
del cual él participó como presidente de la comisión organizadora, en la que yo también estaba, etc., hubo conocimiento de muchas gentes de la historia de la matemática internacional, y a partir de allí él organizó unos seminarios internacionales. El primero dedicado al periodismo matemático, a los mensajeros de la matemática, era el título del libro que salió con una selección de las cosas que se dijeron en ese seminario. El segundo seminario internacional estuvo dedicado a paradigmas y matemáticos, y en ese Mariano es un reconocido comunista. Hoy, como hay que hablar de Marx, pues estará bien, y además van a salir muchos comunistas. O comunistas o en el sentido de la militancia de partido, o gente de pensamiento marxista general, aunque no tengan, digamos, una militancia política concreta. Y Sergei Demidov, que era un académico de ciencias, primero de la URSS y luego de Rusia, pues dio una charla hablando de las matemáticas y filosofía, y de que para estudiar las relaciones entre la filosofía y la matemática, a cada matemático se le pueden aplicar 3 niveles de su comportamiento y de su acción, igual que a los grupos de matemáticos. Por ejemplo, él, después de hacer una introducción general, hablaba de los 2 bloques de matemáticas que había en Rusia a principios del siglo XX, el bloque de Moscú y el bloque de San Petersburgo, en teoría de funciones. Y hablaba de que en el hacer matemático de los individuales o los colectivos hay una cantidad del saber matemático, el paradigma matemático, la práctica matemática de lo que ellos trabajan. Hay una ideología referida a la matemática, es como piensa cada uno que las matemáticas deben ser, así sí, así no, esto es bueno, esto es malo, esto vale la pena, esto no vale la pena, y la gran discusión que hay sobre esos temas, y luego una idea general, una ideología general, una visión del mundo, y estas cosas se relacionan a veces sí, a veces no. Es decir, la ideología que uno tenga personalmente le puede afectar o no en el tipo de matemática que le gusta, y le puede afectar o no al tipo de matemática que quiere hacer, y en otras ciencias pasa lo mismo. Entonces este tema a mí me gustó mucho, y al año siguiente, en el seminario siguiente, 2 años después, en el siguiente seminario, que tenía por título Ciencia e Ideología, yo tuve ocasión de participar en una tarde que para mí fue gloriosa, porque él dirigía la sesión nada menos que Sergei Demidovich, tenía a Joseph Dauben, uno de los historiadores de la matemática más potentes del momento, ahora es muy viejillo ya, pero también, y bueno, y el Luis Español, que estaba allí. Y precisamente compartí con Dauben una discusión, 2 planteamientos diferentes, él sobre la matemática y la ideología en general y la política relativa a los infinitesimales, algo diré yo de esto en la charla de hoy, y yo en lo que entendemos por el cálculo infinitesimal visto desde una aproximación, digamos, dialéctica, que es una cosa que tampoco se puede explicar con mucho detalle en esta charla en qué consiste, pero espero que un poco se vaya entendiendo. Sobre esto volví a hablar en Zaragoza más despacio, poco después, con más tiempo, y sobre esto escribí en el 98 un artículo que estaba esperando a que Mariano en el siglo XXI publicara un libro que al final no salió, pero que por último fue un artículo que se publicó en julio del año 2004. Y que esto está libre en internet, o sea, si alguien tiene interés en leerlo lo puede hacer muy fácil. Y dentro de las cuestiones en las que el análisis de la metafísica, es decir, el pensamiento filosófico antes de ponerse a hacer matemáticas, y un pensamiento filosófico que puede ser de tipo metafísico idealista o tipo materialista dialéctico, pues es el cálculo infinitesimal. Porque el cálculo infinitesimal, todos sabemos que en su historia hubo una fase geométrica donde se intentaba calcular áreas y tangentes, que luego vino el periodo analítico, en el que ya cuando se sabían escribir ecuaciones se empezaron a estudiar las cosas, y primero con Descartes se estudiaron las curvas, que era el gran tema a estudiar, con álgebra, con polinomios, y luego lo que se consiguió con el cálculo infinitesimal es que esos estudios se pudieran hacer no solo con las curvas algebraicas, sino con curvas dadas por funciones arbitrarias, que en aquel entonces tampoco había tantas funciones arbitrarias, pero bueno, más que polinomios. Y la geometría de Descartes es cómo usar el álgebra para saber cosas de curvas, y el libro del L'Hôpital, que fue el primer gran libro de este tema, siguiendo las enseñanzas de Leibniz y de Humbert Nouilly, que es el que le dio las clases al señor Marqués, que se apropió de ellas y publicó el libro a su nombre, fue el análisis de los infinitamente pequeños para la inteligencia de las líneas curvas. Y aquí están los infinitamente pequeños, que son el gran tema
del cálculo, y que en el libro del Hospital se pueden leer cosas como estas. Una cantidad que crece o decrece solo en una cantidad que es infinitamente pequeña puede considerarse que permanece la misma. Cualquiera de los matemáticos de hoy que presumen de que somos muy precisos y muy seguros con lo que decimos, esto es una especie de camelo, pero uno dice esto y luego se pone a echar fórmulas y resuelve cosas, ¿eh? Y el libro del Hospital es un magnífico ejemplo de todo lo que es la teoría de curvas y de superficies de curvas, muy bien estudiada, con argumentos pues, un poco ligeros. Y una curva puede considerarse como la totalidad de una infinidad de segmentos rectos, cada uno de ellos. Bueno, estas son cosas que, si tú ves un cachico de curva muy chiquitito, pues, prácticamente es una recta, ¿no? Bueno. Y este tipo de cosas, esta idea de que curva y tangente coinciden cuando son trozos pequeños, pues está en la base de un cálculo infinitesimal que en principio fue un cálculo infinitesimal imaginativo, pero que se daba de bruces con la lógica, ¿no? Porque, por coger a Fermat, que es mi autor favorito de los primeros, de los de antes de Newton, ¿cuál era la idea? Bueno, aquí hago un poquito de trampa histórica, porque Fermat no se ocupaba exactamente de este cociente infinitesimal, pero como el cociente de los incrementos es lo más repetido después, así empiezo también con esto. Claro, uno lo que hace en este dibujo es ese arquito que hay allí, entre B y O vas por la tangente, entre B y P vas por la curva, pero si el incremento que has hecho en la variable es muy chiquitín, eso es tan pequeño que da lo mismo. Entonces, aplicas a la curva semejanzas de triángulos que valen para la recta y haces unos camelos de cuentas y te salen las derivadas, tú. ¿Y cuáles son los camelos? Que ese incremento E, cuando te conviene es inversible, divides por él, y cuando te conviene es cero. Cuando te conviene es nilpotente y al cuadrado es cero, y a la vez es distinto de cero. O sea que haces apaños tramposos, pero tienes una intuición de fondo que tenía esta gente lista que hacía estas cosas para dar en el clavo, haciendo trampas. Como Euler, que sumó una serie maravillosa haciendo trampas, y la sumó bien, ¿no? O sea, quiere decir que en las etapas iniciales de un conocimiento tan sólido como parece el matemático, hay muchos momentos de estos donde la imaginación vuela y se consiguen cosas con unos métodos un poquito extraños. Y este sistema más o menos siguió, y claro, la discusión sobre qué es esto de los infinitésimos y las contradicciones estuvo presente en montones de autores. Pascal es muy famoso por esa discusión que él decía entre el esprit de finesse, el que permite inventar, esa idea, y el esprit géométrique. Y decía, claro, los infinitesimales en el esprit de finesse, el espíritu fino, la agudeza fina, son muy buenos porque te ayudan a entender cosas y resolver problemas, pero con la lógica se dan de bruces, no los podemos poner en el razonamiento euclidiano a la manera de Euclides. Y el obispo Berkeley hizo lo mismo en Inglaterra con los sucesores de Newton, porque, claro, escribió un panfleto, El analista o razonamiento dirigido a un matemático no creyente, y aquí estamos con los temas de la ideología, porque este obispo, que entendía de matemáticas y que hacía una crítica a los infinitesimales absolutamente cabal, claro, él lo hacía porque decir, estos no creyentes, ¿cómo pueden creer en estos infinitesimales y no creer en Dios? Y decía que eso no se podía entender, y él usaba este argumento como ataque contra los racionalistas, ¿no? Bueno, y en la enciclopedia francesa, que está basada en los estudios de la memoria, la historia, la razón, toda la filosofía, la imaginación, la poesía, etc., en el bloque de la razón, de la filosofía, empezamos por la metafísica, ciencias del hombre, ciencias de la naturaleza. En las ciencias de la naturaleza está la matemática, dentro de la matemática, además de la mixta, está la pura, y por ahí, mirando la organización del conocimiento, algo he hecho ya mal aquí. Llegamos a que aquí no hay análisis, es la álgebra de los infinitesimales, que puede ser diferencial integral o integral, y eso está dentro de una álgebra porque es una manipulación simbólica, con unas reglas más o menos fantásticas y fantasiosas, pero a su vez uno puede ir a la filosofía, y en la parte primera, en la metafísica, ahí también hay todo un debate sobre los infinitesimales. ¿Pero qué son los infinitesimales? Estos números con los que uno puede hacer lo que le da la gana, hace trampas, pero luego las cosas que salen funcionan, ¿qué son? Y había una discusión sobre los infinitesimales muy paralela a la que había sobre el vacío, sobre el éter, sobre esta especie de cosas que los científicos usan para explicar lo que no saben explicar de otra manera. Y es muy interesante ver que bueno, esto existía.
y que la metafísica del cálculo infinitesimal era un tema del siglo XVIII y de principios del siglo XIX completamente establecido, y el que más acertó en la dirección que triunfó en el futuro fue d'Alembert, precisamente el autor fundamental de los textos matemáticos de la enciclopedia, que decía que la verdadera metafísica está en la teoría de los límites, que entonces era una teoría poco hecha, pero que luego efectivamente se fue haciendo. Y Carnot es otro famoso matemático francés, reflexiones sobre la metafísica del cálculo. Se discutía mucho sobre el libro de teoría de funciones analíticas de Lagrange, que es una manera de intentar evitar los infinitesimales, suponiendo que todo es desarrollo, toda función es un desarrollo en serie de potencias y haciendo manipulaciones con esas cosas, pero esto es un camelo también, o sea, había mucha discusión sobre eso. Y el polaco Bronsky, por ejemplo, arremetía contra Lagrange de una manera fulgurante y así escribió una filosofía, después de haber hecho una refutación del libro de Lagrange, una filosofía del infinito, diciendo contrarreflexiones y reflexiones sobre la matemática, o sea que este es un tema muy de debate, ¿eh? Y este debate fue perdiendo fuerza porque efectivamente a lo largo del siglo XIX la teoría de límites se fue implantando y lo de la metafísica se fue olvidando, ¿eh? Pero en el siglo XIX siguió habiendo algunos temas que llevaron a controversias en las que los matemáticos, antes de coger papel y lápiz, hacían un tipo de pensamiento filosófico sobre esa realidad matemática que iban a trabajar. Solo cito nombres: Bolzano, Grassmann, Riemann, Cantor y Poincaré Hadamard, metiéndonos ya en el siglo XX, son matemáticos en los que hay un pensamiento de reflexión filosófica sobre el quehacer matemático. Y por terminar con este tema, también pasa un poco al revés, que los filósofos se dedican a hablar de las matemáticas y qué es esto de las ficciones, y entonces los matemáticos suelen arremeter contra los filósofos. Hay muchos ejemplos, yo he puesto uno de Rey Pastor porque para eso estamos en Logroño, ¿no? Este Weichinger era un postleibniziano que sobre los infinitesimos y sobre los átomos de la física también decía que son ficciones, que son inventos de los científicos, que todo eso que no tiene realidad, y entonces elucubraba sobre la sinrazón de las cosas que hacían los matemáticos, y en un artículo sobre la filosofía ficcionista, ya un poco tardío respecto a la obra de Weichinger, le decía a Rey Pastor que lo que pasa es que no tienes ni idea, porque lo que tú aprendes matemáticas en una enciclopedia barata y eso no vale para nada, ¿no? La crítica de los filósofos no saben matemáticas porque estudian cosas pasadas de moda. Incluso le arremete contra sus objeciones sobre los números, no ya infinitesimales, sino los negativos. Bueno, esto para hacer un poquito de contexto, ¿eh? Marx va a reflexionar sobre qué son los infinitésimos en un momento en el que el debate sobre qué son los infinitésimos en un plano filosófico está todavía muy reciente, aunque en la matemática más avanzada, digamos, ya estaba un poquito terminado, pero efectivamente Marx no tuvo contacto con la matemática más avanzada de su tiempo. Bueno, primero de Marx, más con Engels, porque a Marx hay que ponerle siempre con Engels. Bueno, hay una primera época de estos personajes, que es la época típicamente revolucionaria, la época de los años revolucionarios, cuando marcharon a París, cuando Marx se tuvo que escapar de Alemania, cuando fue a París, cuando luego fue a Londres, y cuando, bueno, el famoso manifiesto comunista de 48 que escribieron entre los dos. De toda esta época, Marx y las matemáticas no tienen nada que ver. Pero Marx empieza a interesarse por las matemáticas cuando empieza a escribir El Capital, porque siente que necesita matemáticas para escribir la economía política que él intenta escribir. Y en El Capital él echa en falta que no sabe hacer cuentas con las cosas que maneja, ¿eh? Y se pone a estudiar matemáticas. Y hay un periodo, primero, en el que se cartea sobre matemáticas con Engels. Engels está por esa época también, ya posterior al manifiesto, trabajando en las cosas que llevarían al anti-Düring y a la dialéctica de la naturaleza, donde hay una reflexión no solo sobre matemáticas, sobre todas las ciencias, para quererlas meter dentro del contexto del materialismo dialéctico. Y en la elaboración del Capital, que es una elaboración larga, que tiene segundas ediciones y tal, pues Marx usa en algunos momentos algo de matemáticas, en su teoría de las máquinas, en algunas cosas de temas agrarios y así, pero en general, en cartas entre ellos, expresa que siente
insuficiencia de matemáticas, siente la necesidad de las matemáticas para poder explicar bien la economía. Y se pone a estudiar matemáticas a un cierto ritmo y con un cierto... Y los papeles que él va escribiendo, que son papeles, digamos, de aprendizaje, uno escribe para intentar aclararse con lo que está estudiando, los va escribiendo a partir de 1870, se reúnen en 1881, que es muy poquito antes de su muerte ya, y se publican tarde, Engels le ayuda a recogerlos, se supone que parte de los manuscritos están a lo mejor retocados por Engels al recogerlos, pero bueno, son los trabajos de estudio. Y de esto es de lo que yo voy a hablar, y en particular del tema del cálculo, no de todos los... Bueno, esta fotito de Mare, para que se les vea juntos trabajando en equipo, a los dos, que está muy bien. ¿Y qué dicen entre ellos cuando se escriben? Pues Marx y Engels, y fijaros en las fechas, me he visto lastimosamente retrasado en la escritura de principios económicos por errores computacionales, porque no sabe, porque quiere echar cuentas con la economía y no le salen porque no sabe. Cuando puedo estudio cálculo diferencial e integral, que me parece más fácil que el álgebra. El álgebra entonces era resolver ecuaciones. Y Engels explica sobre Marx ya en el año 70 que la mayor parte de sus cuadernos de notas son resúmenes de agronomía, relaciones agrarias americanas, rusas, monedas, o sea, intenta aplicar las matemáticas para los estudios de economía y comercio. Pero que también hay artículos matemáticos independientes. A ratos él se dedica simplemente a estudiar matemáticas. Y cuando se va haciendo mayor y decae ya en lo que han sido sus actividades intensas, Marx declara que encuentra en las matemáticas un solaz, que se lo pasa muy bien estudiando matemáticas, aunque ya está enfermo, está un poco ya debilitado, pero encuentra en las matemáticas un solaz. Y Engels, a su vez, en la dialéctica, a la hora de expresar qué es la dialéctica, digamos, por decirlo muy deprisita y muy sencillo, si en la metafísica lo importante es el ser, en la dialéctica lo importante es las relaciones entre los seres, ¿no? Es cambiar la importancia del ser por las relaciones, la dinámica social, la dinámica científica, la dinámica del tipo que sea. Que las leyes de la dialéctica son las conocidas, el trueque de cantidad y calidad, la interacción de contrarios y la negación de la negación, que es una ley que luego se manifiesta en la lógica, como veremos. Y él hace mucho hincapié hablando del asunto que nos ocupa, de que esa idea de que recta y curva son lo mismo cuando el trocito a considerar es pequeño, que es la clave de la comprensión de la dialéctica del estudio del cálculo infinitesimal. O sea, esa idea que ya hemos visto en L'Hôpital. Y bueno, los manuscritos, ¿qué son? Bueno, un tocho de 900 páginas, que primero se publicaron en ruso en el 93, luego en el 83 hubo una traducción al inglés. Hay una página web maoísta donde está de acceso libre, y tenemos incluso un amigo... ¡Ay, qué mal le doy a esto! ¡Qué horror! Tenemos un amigo gallego que escribió un fragmento de los manuscritos en galego. En galego. O sea que se pueden leer en galego los manuscritos. Y los manuscritos, no he querido poner el índice porque es llenar muchas cosas, pero hay sobre todo álgebra de análisis, aritmética, álgebra de análisis. Y yo tomo como paradigma de la interpretación de estos manuscritos a un matemático que soy muy devoto suyo, porque es muy buen matemático de geometría diferencial, porque escribió un libro de geometría que yo de jovencito estudié con entusiasmo, aunque ahora ya es un libro un poquito antiguo, que es marxista, es muy marxista, o sí se puede ser muy marxista, poco marxista, en fin, no sé, y tiene una trayectoria de historiador de la matemática también muy brillante y con un perfil influido por su ideología. Hace una matemática potente en lo que es el concepto matemático, porque para eso es un matemático de mucho nivel, y también muy amiga de enfatizar los aspectos sociales, los aspectos de contexto y las relaciones en las que la ciencia, la matemática se mueve. Y el resumen de lo que dice Struik es que no hay indicios del interés antiguo, en la época primera de Marx y Engels, pero que a partir del 58 hasta su muerte
mostró interés permanente por ese estudio y que a menudo volviendo a él como diversión en sus muchos días de enfermedad. O sea, al final la matemática era su distracción vital. 900 páginas. Bueno, hay otros comentaristas. Libenko vincula a Marx con Hadamard, porque Hadamard también era de perfil comunista, y entonces, puestos a hablar de cálculo, pues eligen un autor que les parece bien por sus aspectos ideológicos. Kennedy habla del cálculo infinitesimal, bien, con cosas. El libro de historia de Rybnikov, de la editorial Mir, es de los pocos, por eso está hecho en la Unión Soviética, que le dedica unas paginitas al pensamiento matemático de Marx. Y Javier de Lorenzo, un buen amigo, escribió una crítica a la matemática de Marx y Engels en esa vieja idea de que los filósofos no saben matemáticas porque estudian textos pasados de moda, digamos. Lo cual es cierto hasta cierto punto, pero no es fácil pensar que un filósofo de ningún tiempo va a estar leyendo las revistas de investigación de matemáticas de esa época. Y luego, cuando hacemos la historia y la aprendemos, nos parece que lo que había dicho Cauchy el año 27 ya se lo sabía todo el mundo. Y no, se lo sabía Cauchy y 3 de su corrillo, hasta que eso llegó a penetrar no ya en la ciudadanía, que eso es mucho decir. En las universidades pues pasa un tiempo. Y los filósofos, cuando se ponen a trabajar, pues van en general a las bibliotecas y cogen los libros que entonces han adquirido, digamos, un dominio de generalidad de uso, aunque no estén en la última avanzada. Bueno, y Struik dice sobre habla un poquito de, primero, la idea que yo he dicho antes, son resúmenes anotados de los libros que estudia, o sea, son notas de su estudio personal, no es que él pretenda decir, ahora hago matemáticas yo. Y lo que me interesa a mí más es esta parte del final. Contienen reflexiones de Marx sobre el cálculo diferencial, función, serie, límite, derivada, y su método diferencial favorito, que es lo que es el tema de esta charla, al que poco a poco iremos llegando, y que lo hace como colofón a su resumen histórico de la evolución del cálculo. Sobre la historia del cálculo infinitesimal, Marx, el materialismo dialéctico es muy amigo de crear etapas en el desarrollo de todo, ¿no? Entonces crea etapas y dice, la época de Newton-Leibniz, que viene desde Fermat, es una época que llama mística, es una adoración por un truco que han encontrado de hacer cuentas con los infinitesimales y que da buen resultado, pero eso no tiene fundamento. La época racional, dice, lo racional es, él habla solo de D'Alembert, no de Cauchy, pero dice, la época racional es la época de los límites, eso sí es racional, lo otro es místico. Y luego Lagrange era un aspecto de querer hacer el análisis solo algebraico, y bueno, él dice que sí, que funciona, pero que va. Claro, yo no voy a explicar estas 3 tendencias, pero la idea es que en el primer caso, cuando uno hace un incremento de la variable, ese incremento, que he puesto esa notación porque es la que usa Marx, sería el E, que he puesto antes con Fermat, pues es ese numerillo al cuadrado del 0 si te conviene, divides por el si te conviene, haces lo que te conviene, aunque las cosas una u otra momento sean contradictorias. El momento racional para Marx ya es una cosa distinta, porque ese incremento de x, ese delta de x ya no es la d, eso es un incremento finito, ya no es un incremento que no se sabe lo que es, ya es una cosa concreta, que es un número con el que se puede operar perfectamente, porque no es 0. Pero que luego hay un hábil proceso de que tienda al límite, y en ese tender al límite pues salen las cosas, y eso le parece que es racional. Y luego sobre el algebraico de Lagrange, que consiste en suponer que todas las funciones les pasa esto, y que ese primer término es la derivada, pues bueno, lo deja como, sí, muy algebraico, pero bueno, como que no le da mucho. Pero, y aquí es donde viene el invento, pero dice, pero en realidad hay que hacerlo de otra manera. Y Marx dice que hay una explicación dialéctica de la derivada que no la ha hecho nadie, que consiste en decir que si tú que estás en un punto y te sales de él y vuelves, pues eso es como la tesis, la antítesis y la síntesis. Tú te vas a algo distinto, es decir, niegas el sitio donde estás, X, y pasas a otro estado Y, y luego los unificas. Pero al hacer esos dos estados, siempre vas a tener una derivada preliminar, que es una función que va a cumplir esto. Esta función, si despejamos esto al denominador, es el cociente incremental, que mientras y sea distinto de x funciona perfectamente, pero cuando y es igual a x es un 0 partido por 0, que ya no se sabe lo que es. Pero Marx dice, esta función debe existir y cuando unificamos,
que hacemos g de x, eso es la derivada. Y él se pone a hacer los ejemplitos. Este ejemplito es muy tonto, pero Newton hacía estos ejemplitos también. Cogía una cosica al cubo y tachando los derivados, o sea que es lo mismo que hacían todos. Y Marx dice, claro, si yo cojo el cubo, hago el i cubo menos x cubo, es y menos x por esto, y si aquí hago x igual a y, es x2, esa es la derivada. Y entonces él elabora un discurso sobre la derivada preliminar y dice que esa función es la función que contiene la base del cálculo diferencial y que habría que saber obtener esas funciones y luego hacer el g de x igual a y, y organiza una discusión sobre estas cosas. Bueno, esto puede parecer más o menos fantasioso, pero si yo hubiera detallado lo que se hace en la época mística, lo que se hace en la época racional y lo que se hace en la época algebraica, sobre todo en las dos primeras, pues es eso. Lo que pasa es que la cuenta aquí es diferente. Él habla de esta derivada preliminar. Y bueno, eso en el cajón de los papeles de Carlos Marx quedó. Las matemáticas siguieron, la teoría de límites se desarrolló, el cálculo se desarrolló y nadie le dio a esto, digamos, mayor importancia. Y para terminar con esta parte de la exposición, los manuscritos matemáticos de Marx, ¿en qué libros están basados? Pues están basados fundamentalmente en unos libros que son previos a los límites, Lagrange y Lacroix, en libros que son posteriores a Cauchy, pero que son los divulgadores de Cauchy. Cauchy era un libro duro, difícil de leer, se lo estudiaban los chicos listos de l'École Polytechnique y pocos más. Y en cambio había gente que escribía para, digamos, divulgar las cosas de Cauchy, divulgar entre estudiosos, no divulgar como entendíamos ahora en los kioscos de periódico, poner un librillo, no, divulgar en el sentido de dar a conocer a estudiosos que no tengan por qué tener el nivel de especialidad muy alto, las cosas que van haciendo los sabios. Pero claro, tampoco Marx tenía ninguna idea de otro libro de su tiempo, que es posterior al de Cauchy, y que ya es un libro de cálculo diferencial integral de cierto empaque, de cierto rigor y de cierto buen nivel, ¿no? O sea que, claro, efectivamente, pero es estudiando estas cosas como él iba tomando sus notas. Y cuando él pensó, esto de los cálculo infinitesimal de la derivada no me gusta, e inventó su método anterior, ese método de la derivada preliminar, que es un poco fantástico. Claro, yo aquí te podía terminar la charla, pero como creo que me queda tiempo, pues voy a seguir. ¿Qué pasó después? Bueno, esa derivada dialéctica, llamémosle así, ¿qué le ha pasado después? Bueno, pues las matemáticas siguieron y un buen día Hadamard, en sus estudios sobre el teorema fundamental del cálculo, pues nos enseñó lo que es la derivada preliminar. Haciendo teoría sobre el teorema fundamental, ya sabéis, el hecho de que derivar e integrar son operaciones inversas, pues él demostró con validez para funciones de infinito, etcétera, que dada una función f, hay una función g que cumple esto y que la derivada es esto, justo lo que había escrito Marx, justito. Y esa función se escribe así, una integral. Claro, esto es un cierto círculo vicioso, porque la g se define con la f' y luego g de x es f'. O sea que si uno quisiera montar el cálculo sobre estas cosas, tendría que decidir en qué orden empieza y no hacer círculos viciosos. Pero es curioso que la derivada preliminar de Marx aparece en las matemáticas y hay unos teoremas de Hadamard relativos a estas cosas, que aquí naturalmente no voy a contar, pero que bueno, se estudian, se demuestran y todo esto funciona muy bien. O sea que podemos ver la derivada preliminar de Marx como una entidad matemática, bueno, que existe. Otra cosa es que a la hora de fundar el cálculo se ponga delante de la derivada o no, se pueda definir sin intervención de la derivada y ese tipo de cosas. Eso es otro asunto. Pero yo esto lo quiero dar un poquito como curiosidad y me quiero referir a otras cosas. Y es que andando el siglo, a mitad de siglo, en los años 60, los infinitesimales volvieron a ponerse en escena, en la matemática bien hecha, ¿no? Ya en la matemática que tiene un fundamento de pensamiento filosófico detrás, pero que se hace con todo rigor. Por una parte, el análisis no estándar de Robinson, que no sé si lo conoceréis, que es una manera de rescatar los infinitesimales de Leibniz a la inversible, es decir, que números que tienen inverso, con lo cual hay infinitamente pequeños, infinitamente grandes, metiendo R en una ampliación R estrella
que se hace mediante ultrafiltros, pero esta ampliación es completamente clásica, es una ampliación en la que el cociente incremental, cuando D, ese que hemos puesto antes, cuando el incremento es infinitesimal, es no estándar, pero hay un teorema que dice que a distancia infinitesimal de cualquier número no estándar hay un único número estándar, y esa parte estándar es la derivada, que así se define, y durante unos años, hace ya un tiempo, por los 70, estuvo un poco en discusión si para enseñar era mejor el análisis no estándar o el análisis normal y esas cosas, ¿no? Por la dificultad o no dificultad de las cosas. Pero esto, digamos, hay también un teorema de transferencia que dice que todo teorema que se pueda alcanzar por método de análisis no estándar lo alcanza por método clásico y viceversa, o sea que es, digamos, una versión equivalente, pero de tratamiento distinto. Y por otra parte, los otros infinitesimales, los nilpotentes, el cuadrado cero, y eso apareció cuando Lobir hizo el trabajo Categorical Dynamics en el 67, que es el inicio de la geometría sintética, geometría diferencial sintética, es querer desarrollar la geometría diferencial con axiomas, como Euclides había hecho con la geometría euclídea, ¿no? Poner axiomas y desarrollar y luego tener modelos. Y de todo eso es de lo que quiero hablar un poquito, porque es de lo que hemos trabajado por aquí, y conviene conocer esto un poquito. Robinson, a pesar de que su trabajo era, digamos, una matemática idealista, por decirlo así, dejó escrito en estas fechas que él admite que se puedan hablar de los infinitesimales con un enfoque dialéctico, y precisamente por estas fechas esto se estaba haciendo, y lo estaba haciendo alguien que trabajaba en el mundo de las categorías. Claro, las categorías nacieron como una herramienta de trabajo, como un lenguaje útil para explicar la complejidad de la topología algebraica, de las relaciones, espacios topológicos, estructuras algebraicas. Pero las categorías tenían una carga en su interior que poco a poco fue saliendo a la luz, una carga dialéctica, porque al ser un procedimiento de estudio en el que lo importante no es un espacio, sino las aplicaciones entre los espacios, no es un conjunto, sino las aplicaciones entre los conjuntos, pues caía de lleno en ese esquema tan dialéctico de que no importan los objetos, sino las relaciones entre ellos, ¿no? Y entonces, digamos, tuvieron un aroma dialéctico que a los amigos de la dialéctica, en el sentido del materialismo dialéctico, les atrajo mucho. Y pronto, después de unos años de unos 10 años de descanso, luego pronto la teoría de categorías creció y pasó de lo que se llama, y es el título de un libro, de herramienta a objeto, de ser algo que la gente usa porque es una buena expresión, para que es algo que genera teoremas, para entendernos, ¿eh? Un sitio donde hay teoremas y hay cosas que demostrar. Y la dialéctica tuvo una culminación, la parte dialéctica, en la teoría de topos, y una parte ideológica de la que quiero hablar y una parte dialéctica. La parte ideológica es que en el año 65 ya había en Estados Unidos sobre todo, y también en Europa, en el entorno de Grothendieck, y en Estados Unidos, en el entorno de Eilenberg y MacLane, había ya una cantidad de jóvenes dedicados al estudio de la teoría de categorías. Y MacLane, y bueno, esto que hay ahí al principio es mío. En los años 60 y primeros 70, época de mayo de 68, la revuelta contra el Vietnam, en todas estas épocas, se aprecia la existencia de conexiones entre la elección personal de una práctica matemática impregnada de materialismo dialéctico y la sintonía con esa filosofía marxista en el nivel ideológico general, que se dedicaban a las categorías, los rojillos, que es una cosa que pasaba entonces, ¿eh? Y MacLane, cuando lo cuenta después, en el 88, a esos rojillos, entre los que yo al final me conté, se gustaban decir, la matemática es la contradicción de la geometría y el álgebra. Siempre hay un choque que hay que superar entre lo que ves si miras algebraicamente y lo que ves si miras. Cuando decimos álgebra hay que pensar en el análisis, la parte analítica y la parte de concepción geométrica. Y MacLane, cuando escribió sobre esto, dijo que el auge de las categorías en los Estados Unidos en los años 60 coincide con una gran expansión de la comunidad universitaria, es la época de la matemática moderna, que a mí de jovencito me tocó vivir, y que se abrió a nuevos temas. Digamos, había tanta gente inundando las universidades para matemáticas que ya como no había temas de tesis suficientes en lo estándar, se empezaron a dar, la gente se dedicó. Y que también menciona que al final de la conferencia de La Joya, esta que he mencionado, del año 65,
el representante de estas iniciales, estas siglas son la Oficina de Investigación Científica de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Convocó en La Joya, en California, una gran reunión porque veía que había una línea nueva de trabajo en teoría de categorías y como eran los que financiaban la investigación, querían saber de qué iba. Y al final de la conferencia, el representante de las Fuerzas Armadas le dijo privadamente a Eilenberg y Marlane, que eran los jefes del asunto, que no iban a apoyar más esa investigación. Yo no sé si porque decidieron que las categorías no sirven para investigar sobre aeronaves o porque vieron tanto marxismo por ahí que dijeron esto que lo paguen otros, pero nosotros no. Y Marlane comenta después, este fue el inicio de la década más fructífera del desarrollo de la teoría de categorías, pero claro, para hacer aviones no sé si esto sirve, pero a los de las Fuerzas Armadas pues no les gustó mucho la pandilla de gente que había por ahí. Y uno de los pandilleros máximos es William Lovear, matemático americano, norteamericano, que es el que dentro de la teoría de categorías captó la fuerza dialéctica que las categorías tienen y utilizó las teorías de las categorías para reformular las matemáticas desde un punto de vista, digamos, dialéctico. Y en particular, él abordó el problema de generar unos nuevos axiomas para el continuo, para los números reales, digamos, de manera que se pudiera generar una geometría diferencial y una mecánica que sirviera a la vez para estudiar las variedades de dimensión finita y las de dimensión infinita, porque en la dimensión infinita, en la mecánica de medios continuos, las matemáticas tenían, digamos, un tropiezo, y él pensaba conseguirlo. Y para ello él pensó, y en un artículo del 67 ya lo expresó en el esquema, que había que buscar un fundamento dialéctico y que luego había que buscar modelos para esa teoría axiomática en los topos de Grothendieck. Y ese fue un programa que poco a poco pues fue saliendo, y los topos salieron en el año 70, trabajando con Maes Tierney, que era un topólogo algebraico, y el axioma de Lovear que hace para los infinitésimos, para fundar la geometría diferencial, ¿qué dice? Pues dice que el anillo sobre el que vamos a medir no es el que vamos a hacer el continuo, no es un cuerpo, no puede ser un cuerpo, porque tiene que tener infinitesimales, que son contradictorios con la estructura del cuerpo, pero que tiene que tener un conjunto de infinitesimales de tal manera que las funciones de los infinitesimales en la recta tienen que estar en biyección de esta manera. Cualquier función real, digamos, definida sobre los infinitesimales tiene que ser lineal. Esa es la versión analítica de que en el espacio infinitesimal la tangente y la curva es lo mismo. Y esto lo pones como axioma y te sale que, bueno, esto quiere decir que f de d es f de 0 más algo, que ese número de ahí, como es único, por el isomorfismo, le llamas la derivada, y si aquí en vez de poner f de d fijas un x y pones f de x más d, pues lo que te sale es que tienes una manera de definir la derivada. La derivada es el único número que verifica esta igualdad para todos los infinitesimales. Y si pones esto como definición, te sale el cálculo de derivadas completo. ¿Verdad que sí, Mari Carmen? Que eso lo hemos hecho tú y yo. Explicas las derivadas con mucha más facilidad que con los límites de ahora. La derivada de la suma, la derivada del producto, la regla de la cadena, todo sale chupado. Además, se explica muy bien la manera de simplificar absurda de Fermat, porque lo absurdo de Fermat es que tachaba los infinitésimos de uno en uno. Pero con este axioma lo que se demuestra es que uno puede tachar, puede simplificar los infinitesimos cuantificados universalmente. Cuando una igualdad se cumple para todos los infinitesimales, fuera los infinitesimales, que era el gran sueño de Descartes, cómo quitar el infinitesimal del cociente incremental para que eso fuera un número finito. Y claro, el problema es que te pones a razonar como se razona habitualmente con la lógica clásica y te has quedado sin anillo, porque 0 es igual a 1. O sea que el problema es que la concepción dialéctica de la matemática infinitesimal es incompatible con la lógica clásica. Pero si tenemos modelos de teoría de conjuntos que no funcionan con lógica clásica, y esos son los topos que funcionan con lógica intuicionismo, que en la charla de hoy le debía llamar lógica dialéctica, pues entonces sí hay modelos. Y los modelos aparecieron con los topos. Aquí hablo un poquito de los topos. Y hablo un poquito de los topos para hablar sobre todo de ese aspecto
de las personas que vinculan mucho su ideología general con su ideología del hacer matemático. Porque cuando Lovir acudió al Congreso de Niza, el Congreso Internacional de Matemáticas del año 70, el mismo en el que abandonó las matemáticas Grothendieck, a presentar la teoría de topos que acababa de elaborar con Tierney en Halifax, se pegó la primera parte de su artículo, es un discurso de materialismo dialéctico ferviente, citando a Hegel, Marx, Lenin, Mao, el buscar las contradicciones, superar las contradicciones y como resultado, ¡pum!, axiomas para la geometría diferencial. O sea que es una cosa muy interesante. Y este señor, un italiano, Meloni, unos años después escribió un artículo muy amplio hablando de la teoría de las categorías, el fundamento de la matemática, el materialismo didáctico, pero bueno, esto lo cito solo de pasada y ahí está la cita para el que se quiera leer eso. Y claro, los modelos de la geometría, ¿qué siguieron? Siguieron el mismo camino que en la invención del cálculo infinitesimal. Primero álgebra, manejar solo polinomios, luego funciones de infinito. Los modelos algebraicos los hizo Koch, me cachis, ¿no? Ay, además he descubierto lo que viene después, esto no debía yo hacerlo, qué malo soy yo para hacer películas de suspense. Hannes Koch, un danés estupendo, que es el primero que dijo que debía, porque Lovir no había dicho lo que tenían que ser D, y él dijo, no, D tienen que ser los elementos de cuadrado nulo en un anillo, que los tiene que tener, y bueno, hizo un topos de Grothendieck de anillos, no hace falta técnica para saber lo que es eso, pero es una teoría de conjuntos de tipo intuicionista, basada en anillos, que cumplía perfectamente el axioma de Lovir y en el cual se podía desarrollar el cálculo diferencial hasta una gran extensión. Pero claro, lo que se pretendía era encontrar un modelo que pudiera incluir a las variedades diferenciables, que es para lo que se estaba haciendo esta cosa. Y eso tardó un poquito más en llegar. Pero lo hizo otro buen amigo de esta casa, Eduardo Dubuc, argentino, que ha estado mucho por aquí, un buen amigo, que lo que hizo es, aprovechando que Lovir había enseñado cómo se pueden trabajar las funciones de infinito como álgebras, igual que se trabajan los polinomios mediante el mecanismo de teorías algebraicas que él hizo en su tesis doctoral, pues se vio cómo se podían ir aplicando, aunque tuvo sus dificultades, claro, las estrategias que valían para los polinomios a las funciones más generales. Y a partir de aquí quedó una teoría completa en el mismo sentido de que lo fueron en su día las geometrías euclídeas. Se hace una geometría axiomática diferente y tiene modelos. Y tiene modelos construidos con consistencia relativa. Claro, se construyen sobre la matemática clásica en la que se hacen los topos de Grothendieck. Y es precisamente con esta pareja, y algo más, que los topos llegaron a Logroño. Luego hablaré un poquito de eso. Pero hay que hablar también de Gonzalo Reyes. Otro personaje de esta historia es Gonzalo Reyes, un ecuatoriano afincado en Montreal, en la Universidad de Montreal, Canadá, que tuvo la idea de que precisamente la derivada de Marx podía servir como axiomatizar. Y entonces dice, en vez de tomar el axioma de los infinitesimales y que toda función es infinitesimal lineal, vamos a tomar el de Marx. Vamos a tomar que para toda función existe un g tal que y entonces defino esto. Y ¡rias! Con mucha facilidad sale todo el cálculo diferencial. Y pasa exactamente lo mismo que en el otro axioma, que sale muy fácil, pero hay incompatibilidad con la lógica clásica, el axioma es incompatible con la lógica clásica, pero funciona en modelos que tengan otro tipo de lógica, donde la doble negación no funciona, el tercio excluso no funciona, etc. Y además, los dos axiomas, el de Lovir, que algunos llaman de Lovir-Koch, y el de Reyes, dan la misma derivada, aunque se defina de manera distinta, si te pones en un contexto común, son la misma. Además, si quieres hacer cálculo, hay que poner axiomas para integrar, y en los axiomas de integración aparece el teorema de Lamarck, y bueno, pero el cursillo de esto lo doy si acaso el año que viene. En esta charla solo menciono que estas cosas están ahí. ¿Y qué nos queda de todo esto? Nos quedan dos libros. Uno, el libro de Koch, de Synthetic Differential Geometry, que es del año 81 y acaba de tener una reedición reciente, del año 10. Antes hubo un libro después hubo un libro de Davandon más, ahí pone naive al final, ¿no? O sea que más de hacerlo más sencillo. Y
Sobre modelos, el libro de Moerdijk y Reyes, Reyes ya lo he mencionado, es este de antes, y Moerdijk, que se ve que es bastante más joven, ¿verdad? Es un holandés de Utrecht, de Ámsterdam, ahora está en la Universidad de Utrecht, que escribieron todo un tratado sobre modelos, porque aunque Dubuc fue el primero que hizo un modelo, luego estos los trabajaron muy a fondo. Y al escribir, en el prólogo de este libro, ponen una cosa que casi parece un epitafio para este tema. Pues, al final tenían razón los de las Fuerzas Armadas, esto como no se subvenciona no prospera, y hay que cerrar la tienda. Dice, este libro aparece quizá en el momento equivocado, ya que va contra la tendencia matemática que en estos días parece moverse desde la abstracción y conceptualización hacia lo más concreto y especializado. Sin embargo, hemos decidido publicarlo, mejor que esperar a que cambie la tendencia. Bueno, algún libro más ha habido en estos últimos años, no muchos, este tema está, digamos, dormido, este tema está un poco dormido, no sé si despertará. Luego diré un poquito que creo que sí, bueno, que espero que sí, o que me gustaría que sí. Pero el bueno de Lobir, que se va haciendo mayor, todavía en el 96 hizo una construcción preciosa de la derivada preliminar de Marx, con técnicas de teoría de categorías, funtores adjuntos, un formato que él llama cilindro, etc. Y hizo una reconstrucción de la derivada. Y lo que él dice, esto que está aquí es textual suyo, presuponiendo aquellas leyes de la álgebra que son igualmente válidas para cantidades variables y constantes, eso tiene que ver teoría de conjuntos o teoría de topos, ¿qué se requiere además para determinar las derivadas de las cantidades genuinamente variables y establecer las leyes de la derivada? La respuesta, ahí me falta un interrogante ahí al final. Los ingleses solo ponen el último y yo esta vez se lo he puesto el primero. La respuesta es la unidad e identidad de opuestos, que es una manera de procedimiento dialéctico que él define, permitiendo a una única variable descomponerse en dos y luego colapsar en nuevo en uno, que es justo lo que Marx hizo. ¿Cómo se puede alcanzar esta conclusión en matemáticas precisas? Pues creemos un cilindro en una categoría de anillos y si se cumplen estos axiomas, pam, 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 y sale el cálculo diferencial como le hubiera gustado a Marx. Y con matemáticas que le gustarán a uno más o menos, pero fetenes, que superan cualquier examen. Y para terminar, a falta del epílogo, un texto de Lobir que lo escribió en un trabajo que editó aquí, en Echevarría. Javier Echevarría es un filósofo y matemático español muy conocido en teoría de la ciencia, y organizó una cosa en San Sebastián, un congreso. Me pidió a mí que intercediera, porque sabía que lo conocía a Lobir para que participara, llamé a Lobir vino, y resulta que el que no pude ir fui yo, porque claro, estamos en unos puñeteros tiempos de la creación de la Universidad de La Rioja, donde yo no estaba para andarme en estas juergas, y a pesar de que San Sebastián estaba muy cerca, pues no pude estar. Esto fue un poco antes, porque esta es la fecha de publicación, esto fue un poquito antes. Y él dice que él cree, a pesar de ese dictum un poco pesimista de los autores de los modelos del análisis smooth, él dice que él cree que no, que la matemática dialéctica va a tener futuro y va a tener porvenir. Pero claro, acaba diciendo que para eso hace falta que los filósofos aprendan matemáticas y que los matemáticos aprendan filosofía. Y a lo mejor eso es un poco difícil, no sé por cuál de las dos partes puede ser más difícil. Pero claro, él que ha estado toda su vida peleando por estas cosas, pues seguía siendo un convencido de esto. Y dicho esto, voy a entrar en el epílogo, que es un epílogo un poquito, claro, un poquito personal. Primero porque os voy a enseñar esto que guardo por ahí, que es, había aquí un colegio universitario llamado de Logroño, que en los papeles de los estudiantes ponían el culo, el CULO, les gustaba ponerlo así. Hay quien pensaba que sobraba la O, pero podía ser de Lérida si no pones la O, o de León, qué sé yo. Y yo ahí, esta es una cartulina que teníamos para ponerla delante de los preprints que hacíamos, ¿no? Y la mandábamos por ahí a la gente para que lo leyera y tal. Y yo tengo esta cartulina en una cosa manuscrita, que nunca la formalicé, de diciembre del 76, del 79. Y el contenido dice, estas notas son el texto de 2 charlas dadas, lo que tú has hablado al principio, las 2 primeras charlas de este seminario.
el objeto es presentar una sucinta aproximación histórica a la geometría diferencial sintética a través de su modelo algebraico. Yo entonces estaba empezando a estudiar estas cosas. Yo ya llevaba con los topos y con la matemática dialéctica, pero en temas algebraicos, ¿no? Y yo estaba empezando a estudiar esto y a Mari Carmen le gustó esto también, ¿eh? Y Mari Carmen se puso a trabajar en una tesis que luego fue una tesis del año 85, una tesis doctoral, dirigida por el que ha salido antes, Gonzalo Reyes, el del axioma de Reyes Marx Hadamard. Y esta tesis, que estaba dedicada a desarrollar dentro de la axiomática de la geometría diferencial sintética la cohomología de formas diferenciables, pero a la manera, digamos, dialéctica, sin axioma de elección, etc. Y con una pequeña interpretación que por ahí se dice, y no sé si se lee bien, en modelos de prehaces, en los modelos más sencillos. Porque los haces cuando metes topologías de Grothendieck y tal son un poco más complicados, pero en el primer acceso a modelos, tanto algebraicos como diferenciales. Y bueno, pues estos son cositas que hacemos por aquí, ¿eh? Y mientras la doctora estaba trabajando en estas cosas, yo estaba de picnic con el director de la tesis, ¿eh? Yo andaba por Bogotá, donde me habían invitado a dar conferencias, y donde Gonzalo estaba dando un curso de geometría diferencial sintética precisamente. Clara Elena Sánchez era una de las organizadoras del evento, que ahora es una de las personas importantes de la historia de la matemática en Colombia. Y bueno, esto era el tiempo libre, porque en realidad nosotros estábamos en un seminario taller de teoría de categorías y nos lo currábamos, pero hay siempre tiempo libre y estábamos aquí de merendola y charlando. Y de la cuadrilla que estábamos aquí, tengo una fotito de la que he sacado las fotos que he puesto antes, porque antes el Reyes lo he recortado de aquí, Reyes e Ike lo he recortado de aquí, el Koch lo he recortado de aquí y el Dubuc lo he recortado de aquí. Bueno, aquí yo aprendí mucho, y fue una experiencia, digamos, muy interesante. Y poquito después, pues luego trabajando también con Mari Carmen y ayudando, y con Gonzalo Reyes en la dirección, etcétera, que vinieron por Logroño, pues se hizo la tesis. Y claro, la pena es que aquí no esté el OVIR, pero al OVIR lo saco en la siguiente. Aquí nos están despidiendo, porque ya nos íbamos de Bogotá y había una fiestilla, nos dieron unos regalitos, yo tengo mi regalo ahí en las piernas, fue un disco, y él tiene ahí el suyo, que seguramente es otro disco, de estas cantatas de los llanos, estos cantos colombianos tan chulos. Bueno, y aquí empezó una amistad que yo creo tener con Lovir, que nos hemos visto varias veces y la hemos repetido varias veces y nos hemos hablado por teléfono y por correo varias veces. Pero sobre todo en el 87 estuve en Milán, invitado por Meloni, el que había escrito esas cosas sobre el materialismo dialéctico. Y allí yo hablé mucho, porque di un curso de muchas horas de álgebra conmutativa en topos, hablé no mucho, pero algo de la tesis de Mari Carmen, de la geometría sintética, y allí discutí con Lovir, que hay un muchacho que se llama Laureano que quiere hacer una tesis, ¿qué le podíamos proponer? Y de ahí salió la tesis de Laureano. La tesis de Laureano salió de conversaciones con este caballero, ¿eh? Vinimos con unas ideas y trabajamos y la cosa salió. Y esta es, digamos, en términos de tesis doctoral, pues la contribución que en Logroño hemos hecho a esta matemática dialéctica, ¿eh? Que bueno, que no está mal, Y claro, ¿qué queda ahora? Pues la matemática de la geometría sintética ha quedado con el olvido, ¿no? A mí me gusta pensar, poniéndome un poco romántico, que eso de podrán haber poetas, pero siempre habrá poesía, ¿no? Mientras haya, siempre habrá poesía, mientras. Bueno, Marx y Engels ya no tienen prisa, los jóvenes de ayer ya. Yo soy de los jóvenes de entonces y aseando, y los demás son ya de 80 años. ¿Eh? Y la geometría diferencial, ¿dónde está? Pues está en la nube, ¿eh? Está en la nube. Ahora se dice, porque hay libros, se puede buscar en la red cosas, pero ahí está. Está en la nube y, volviendo a citar a Becker, esperando la mano de nieve, esperando que alguien vuelva a cogerla y vuelva a enredar con ella un poco y le saque alguna nota. Y claro, como estamos en esta celebración de que yo me marcho, y yo ahora qué, pues yo estoy en las nubes, porque esto se acaba y bueno, seguirá, pero seguirá de otra manera. Y me acuerdo de las nubes, de esa lectura infantil que nos hacían leer en literatura de Azorín, ¿no? Las nubes, esa historia trucada de Calisto y Melibea, que vuelve a haber otro Calisto y otra Melibea al final y tal, y que
y que las nubes representan el tiempo y la vuelta, y que vivir es ver volver, y estas cosas que en las lecturas obligatorias de la literatura escolar yo recuerdo. Pues bueno, yo hoy he hecho un poquito de vida, porque he vuelto hace 40 años, el primer curso de aquí, hablando de lógica dialéctica algebraica, y he acabado hablando de lo mismo, pero yendo y viniendo, con una dialéctica, con más cosas. Ahora sé más de lo que sabía en el 79, pero es un saber que está ahí dormido y que a mí ya no sé si me va a tocar despertar, porque ya estoy entrando en ese momento en el que aumenta el cajón de los recuerdos y disminuye el cajón de las expectativas. Pero bueno, no hay más que decir, sino que agradeceros que sigáis aquí. Y después de todo eso. ¿Hay preguntas? Preguntas, comentarios de la conferencia o de lo que queráis. Bueno, aprovechar ahora. ¿No? Es un comentario estúpido. Digo que los libros de filosofía que tú lees, ¿de qué nivel son? Porque a mí me han sorprendido. Vamos. Cuando has dicho que la crítica de los matemáticos a los filósofos... A mí me harían lo mismo con la crítica... libros de matemáticas muy cutres... Con mis lecturas filosóficas me harían los filósofos exactamente la misma crítica. Y desde luego yo no leo lo último de filosofía en casi nada, leo de vez en cuando clásicos, pero no estoy a la última. Tampoco me interesa, porque no creo yo que... Además, hoy día la lógica analítica les ha ganado a los filósofos mucho terreno, pero sigue habiendo mucho campo para pensar en cosas, claro, para pensar en muchas cosas con profundidad, con visión de largo alcance. Pero ¿Tienes idea de que la gente de filosofía...? Yo tengo pequeñas experiencias, por ejemplo, con gente de San Sebastián yo he intercambiado correspondencia, y alguna vez que he ido por ahí, por ejemplo, cuando me invitó a la cátedra Sánchez Mazas a hablar de la historia de la teoría de categorías y tal, pues hablé con algunos de los filósofos que me hablaban de las cosas de Heiting y tal. Pero claro, yo me encontraba difícil de entender con ellos, porque todo lo que me proponían, yo decía, bueno, en vez de hablar así, papel y lápiz. Y entonces todo eran bobadas, que o se demostraba que era verdad o se demostraba que era mentira, con las leyes del álgebra de Heiting y estas cosas. Y entonces ellos se quedaban así como muy callados. No, pero claro, pero es que yo creo. Digo, bueno, pero sí, yo creo, yo pienso, pero papel y lápiz. Y entonces, pero es verdad que la filosofía a veces tiene capacidad para captar cosas que no se captan de otra manera. Supongo que hay que estar en momentos críticos del conocimiento, supongo que tienen que ser cabezas muy preparadas y muy capaces y muy imaginativas, pero sí, yo he tenido relación sobre todo con gente de San Sebastián, de los que están en el entorno de teoría y de las Sánchez Mazas y eso. Y sí, nos hemos entendido en cosas, pero que al final yo siempre iba al papel y al lápiz para formalizar y clac, clac, y escribir. Porque así hablando, como les digo a los alumnos, que a veces cuando se me ponen a hacer cosas así, digo, no, esto no es una clase de esgrima. La tiza y la pizarra, y a escribir, ¿no? A hacer así, no, a escribir. Y con los filósofos que he trabajado yo de cosas de este tipo, me pasa un poco eso, que cuando hablan... Bueno, una vez tuve un alumno en el doctorado que di en Zaragoza hace años, doctorado de Historia Matemática. Una vez se me apuntó un estudiante de filosofía, que le daban como optativa esa también, y yo lo pasé muy mal, porque claro, el tío escuchaba con una atención extraordinaria, pero luego en el turno de preguntas, las preguntas de los matemáticos, a todas había que contestar, y a las preguntas del filósofo, es que ni entendía lo que me estaba preguntando. Pero yo supongo que ellos llevan su discurso, pero a mí me ha costado mucho entenderme, efectivamente, con los filósofos. Tampoco he estudiado filosofía, quiero decir que he leído como aficionado cosas muy de segundo nivel, muy de segundo nivel. Oye, ya puestos, como hay mucha gente que no es matemático, claro, es que has dicho varias veces que es una cuestión de fundamentos y tal, ¿no? Seguro que lo expreso mal.
por ejemplo, la derivada con los conceptos del OVIR y cosas así, que al final era mucho más fácil y tal y cual, ¿no? Entonces, la gente puede pensar, ¿y por qué los matemáticos no nos cuentan la derivada como hacía el OVIR y no como lo hacen a los de primero de enología, por ejemplo, y cosas así, que es mucho más fácil? No. Claro, ese es mucho más fácil, entre comillas. Claro, es más fácil en el sentido que deducir las reglas es más fácil, pero luego hay otras cosas que son mucho más difíciles, que es interpretarlas en los modelos, porque no hay modelos clásicos para eso. No, porque es axiomático, es una teoría axiomática. Es una teoría axiomática. Y cuando tú pones axiomas, si tú defines el número real por unos axiomas, hay cosas que son fáciles de demostrar. Y si tienes que hacer primero las cortaduras, con las cortaduras te pegas un buen rato. Estamos hablando de la clase de enólogos. Sí, Los axiomas sí, de los números sí, reales no sí, existen. claro. Sí. Sí. Claro, pero de alguna manera hay que introducir. ¿Eh? Lo que yo... Sí, sí, no, hombre. Claro, la facilidad o dificultad, yo sigo insistiendo en que es fácil, porque efectivamente son deducciones muy sencillas. Pero claro, a partir de unos axiomas deduces una serie de leyes de manera muy sencilla, pero cuando quieres poner ejemplos de aplicación, entonces tienes las dificultades, porque tienes que irte a unos mundos, el mundo de los topos, donde el trabajo ya no es obvio, porque en el mundo de la lógica clásica, como he dicho, colapsa el modelo. Colapsa. Pero además esto sirve para comprender que muchas de las dificultades que había efectivamente era la inconsistencia de las intuiciones con la lógica. La dificultad de Pascal, de que una cosa es el esprit de finis que sirve para inventar y que tiene capacidades, y otra cosa es la lógica poniendo reglas. Y cuando la lógica pone reglas, pues a veces te cierra el camino, ¿no? Pues aquí, ¿qué pasa? Pues que los caminos dialécticos del cálculo infinitesimal se pueden desarrollar, pero se tienen que desarrollar sin lógica clásica y en una teoría de conjuntos distinta de la de Cantor, de eso que Lovit llama los conjuntos variables. Los de Cantor serían los conjuntos constantes. Pero claro, para conocer esto a fondo hay que estudiar, ¿eh? Claro, hay que estudiar. Pero igual alguno se anima o alguna se anima y de las cosas que han quedado por ahí de referencias o me las pide aparte, ¿eh? Porque hay muchas cosas bonitas para estudiar aquí. ¿Una cosa más? Bueno, antes de agradecer a Luis de nuevo, agradeceros a todos que hayáis venido no solo hoy, durante todo el curso, y os esperamos de nuevo en octubre, que iniciaremos ya el número 40. Habrá que hacer algo especial para celebrar, ¿vale? Agradecemos a Luis de nuevo por todo, no solo por la conferencia.